Y ahora vamos a hablar de otro, que es el anclaje. El anclaje consiste en una asociación entre un estímulo, ¿vale?, y una respuesta. Nosotros anclamos experiencias de forma natural. Es decir, yo, y creo que vosotros, si hay determinado logro, os puede recordar a una situación que ha vivido. Si hay determinada música, ¿a quién no nos recuerda la música que escuchábamos cuando estábamos estudiando? Nos recuerda a esas noches que a veces pasábamos con los colegas para estudiar o hacer que estudiábamos. Porque luego, claro, era café y otras cosas, y muchas veces no se estudiaba lo que se tenía que estudiar, pero sí esa música que escuchaba en ese momento. Yo, por ejemplo, estoy tengo un anclaje mucho con los Bee Gees, tengo esa edad y entonces a mí los Bee Gees me recuerdan a eso, y ese anclaje, por ejemplo, me sitúa en aquella época en la habitación en la que estábamos estudiando varios amigos, en la que también compartíamos nuestras inquietudes y demás. Entonces ese es un anclaje. La base para realizar un anclaje, si yo quiero realizar un anclaje, está en los reflejos condicionados. Y es un comportamiento que se produce después de una respuesta a un estímulo que no ocurriría de manera natural. Es decir, yo cuando hago un anclaje no lo voy a hacer de manera natural, lo voy a provocar. Es decir, no se provoca porque en ese momento huela o porque en ese momento yo escuche esa música, sino un anclaje que yo voy a provocar. ¿De acuerdo? Entonces, para que entendáis un poco más qué son los reflejos condicionados, os voy a poner un pequeño vídeo que yo creo que hace que lo compartamos perfectamente. Bueno, habéis visto realmente qué ha pasado, ¿no? Bueno, pues era un reflejo que se creó al animal, una teoría que desarrolló Pavlov, que al hacer sonar una campana el perro pues empezaba a salivar sin que hubiera comida delante, sino simplemente el saber que iba a haber una comida. Y basado en esto, bueno, pues nosotros podemos crear, depende de varios estímulos. Es decir, podemos asociarlo a un estímulo que sea una imagen, a que sea un sonido, que sea un olor o que sea un sabor. Nosotros mismos generamos esa asociación, ¿de acuerdo? O bien cinestésico, táctil, en un estado, no sé, calor o incluso una presión en un momento determinado, que puede ser la que nos lleve a ese estado que queremos. Bien, ¿qué claves determinan un anclaje óptimo? La intensidad del estado tiene que ser un estado que yo busque en mi vida, en mis recuerdos, que sea muy fuerte. Luego también que lo tengo que sincronizar en ese momento álgido, que ahora veremos cómo se hace. Luego también debe ser la exclusividad del estímulo, es decir, si yo consigo, imaginaros, el estímulo que voy a hacer es apretarme el dedo meñique, pues no puedo estar para todo apretándome el dedo meñique, tiene que ser algo que yo no haga, porque si yo digo, bueno, rascarme la barra, pues eso lo suelo hacer muy a menudo, entonces tienes un estímulo que no haga normalmente. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, apretarme el dedo meñique de esta manera, que no suelo hacerlo, es un tema discreto, que lo puedo hacer en un momento determinado y que puedo hacerlo en cualquier momento. Entonces, este sería el estímulo que a mí me provocaría llevarme a ese estado en que yo quiero. Luego, la originalidad, como he dicho, no puede ser algo que hagamos habitualmente. Y la exactitud tiene que ser que yo, por ejemplo, sea el meñique de la mano derecha el que me aprieto, ¿de acuerdo? Si fuera el de la izquierda, pues sería el de la izquierda, pero siempre hacer el mismo. Y luego reanclar. Una vez que he creado ese anclaje, vuelvo a realizarlo para que se haga con más fuerza. Y la situación contextual, ¿dónde lo voy a aplicar? Vamos a ver cómo se hace un anclaje. Primer paso.
¿En qué situación necesitaría recursos? Es decir, yo tengo que decir, ¿cuándo necesito recursos? Pues necesito recursos cuando estoy discutiendo mucho con mi jefe, cuando estoy discutiendo mucho con un cliente, cuando estoy discutiendo mucho, y cada uno nos conocemos y sabemos dónde podemos necesitar ese recurso. Y luego, en esa situación, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Tranquilidad, necesito calma, necesito estar más despierto. ¿Qué necesito? Necesito que buscar qué no necesito. Necesito felicidad. Hay momentos que a lo mejor me encuentro triste y yo quiero tener un anclaje que sea el que me lleve a un estado de felicidad. Tengo que saber qué es lo que quiero exactamente. Y luego realmente preguntarme si es el recurso que quiero. Yo quiero felicidad, quiero tranquilidad. ¿Qué es lo que quiero de recursos? En ese momento, ¿qué es lo que quiero? Tranquilidad, tranquilidad, felicidad, felicidad. Es decir, saber realmente qué es lo que quiero. Y luego vamos a buscar entre nuestro recuerdo aquel momento que nos llenara plenamente ese recurso. No sé, yo por ejemplo, cuando busco felicidad, pues hay un momento en mi vida que para mí fue especial, que fue cuando nació mi segundo hijo. Y entonces cogí a mi hijo en brazos y se lo llevé a que lo viera su hermana. Su hermana tenía 14 años y claro, la imagen de mi hija viendo a su hermano, cómo se le caían las lágrimas, cómo estaba emocionada, pues ese es un recuerdo a mí que me llena de felicidad. Entonces ese es el recuerdo que yo utilizo cuando quiero ir a un momento de felicidad. Imaginaros, estoy triste, está el día mal, no me encuentro bien y digo, oye, quiero acordar un momento de felicidad. Activo mi recurso y me voy a ese momento, me invade ese momento. ¿Qué he dicho? Seleccionar, apretar el meñique. Otro puede ser, a lo mejor me miro la palma de las manos y en la palma de las manos me hago un círculo, con lo cual estoy haciendo dos, el visual de ver y el táctil, el sinestésico, de estar tocándome la palma de la mano. Estoy haciendo dos recursos, a ver, el visual de verme el centro, las líneas de la mano, ¿vale? Y hacerme un círculo en la mano. También puede ser algo que puedo hacer de manera, y eso me puede llevar a ese momento que yo quiero. Tenéis que seleccionar uno que sea exclusivo. Y luego escogemos las anclas que vamos a utilizar. ¿A qué nos referimos aquí? Nos referimos a qué sentía yo. Bueno, pues yendo a mi recurso, yo cuando veo visualmente me fijo en la cara de mi niño, de mi niña, me fijo en esa cara de felicidad total que tiene mi hija, ¿de acuerdo? ¿Qué noto? Ese olor que había, ¿vale? A la colonia que utilizaba mi hija, una colonia de una cría de 14 años, me acuerdo perfectamente del olor de la colonia, lo tengo como si lo estuviera oliendo ahora, y al ruido, ¿vale? Al ruido de los pasos, porque estaba ella en un pasillo, estaba sola completamente, al ruido de mis pasos acercándome a ella. Entonces, ya tengo las tres anclas, ¿vale? Una vez que tengo las tres anclas que voy a utilizar, ¿qué hago? Busco el momento cenit. El momento cenit fue cuando le fui a dar a mi hijo, a mi hija. Ese fue el momento cenit, ¿vale? Y en ese momento sitúo, miro la cara de mi hija, ¿vale? Huelo su perfume, ¿eh? Y oigo el último paso que estoy dando acercándome a ella. En ese momento aumento todo eso y ahí es cuando en un momento determinado cojo y me aprieto el meñique, con lo cual estoy anclándolo, ¿de acuerdo? Estoy representando el recuerdo y suelto las tres anclas. Y una vez que suelto las tres anclas, lo que hago es identifico la señal que necesito para ese recurso. Es decir, yo me encuentro triste, me encuentro mal, en este momento quiero soltar este recurso, suelto y me voy a ese recurso. Estos serían los pasos para hacer un anclaje. ¿Los anclajes para qué sirven? Sobre todo, a lo mejor en la situación que estamos ahora mismo, un anclaje bueno puede ser la tranquilidad. Entonces, a lo mejor, no sé, estoy en un momento y fijo un estado de tranquilidad, no sé. Los que habéis hecho meditación, un estado de meditación, de tranquilidad total, o aquellos cuantos ponéis a escuchar música, que os guste la música clásica, o que os guste otra cosa, entonces os fijáis en ese momento, notáis el olor que hay, ¿de acuerdo? Si tenéis los ojos cerrados, obviamente, qué pensamientos se os van a ir por ahí, y sobre todo, la música que tenéis en ese momento. Entonces, todo eso va a hacer que os lleve ese momento. Lo subí, imaginaros que subí el tono de la música, notáis cómo está la estancia, si está cálida, notáis esa calidez de la estancia, ¿de acuerdo? Y en ese momento ancláis. ¿Qué hacemos con esto? Debemos de hacerlo varias veces para que el anclaje funcione. Esto no es una cosa de salga de la noche. Voy a hacer un anclaje, pues no, esto tiene su trabajo, ¿vale? Pero hacerlo varias veces os va a servir para que podáis anclar.